caso del crimen de joven estudiante de enfermería, estrangulada para robarle dinero de una junta. Sujeto era su vecino y desapareció desde que ocurrió el homicidio el pasado domingo. Rescatistas tras nuevas pistas del paradero de Ciro Castillo Rojo. A casi 40 días de su desaparición, buscan a mujer que lo tendría alojado en una lejana comunidad entre Cusco y Arequipa. Keiko Fujimori encabeza intención de voto según Datum y se aleja cada vez más de Ollanta Humala. Candidata de Fuerza 2011 buscará reunirse con flamante fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien hoy juró el cargo. Ollanta Humala no pierde el optimismo pese a resultados de última encuesta que no le favorecen. Candidato presidencial de Gana Perú alista nuevos cambios en su plan de gobierno. Condenan a 8 años de cárcel a sujeto que arrojó agua hirviendo a su pareja. Sin embargo, podría salir libre en menos de 3 años. Familia de víctima pide reparación civil de 500.000 nuevos soles. Infernal balacera en medio de la selva de Tingo María. Agentes antidrogas se enfrentan a narcotraficantes y destruyen laboratorios de pasta básica de cocaína. Buenas noches amigos, bienvenidos a 24 horas, edición central. Esta noche nos acompaña Carla Musqui. Carla, buenas noches. Buenas noches, Augusto. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La policía continúa con la búsqueda de Alfredo Oliveira, el mototaxista acusado de ser el principal sospechoso del crimen de Berta Grandes, quien fue estrangulada para robarle el dinero de una junta. Los restos de la joven estudiante de enfermería fueron llevados a su natal Juanjuy para ser sepultados. Ella era tranquila, sonriente. Señora, yo pido justicia, que vayan por mi hija. Ella no lo merecía que lo maten de esa forma. Recuerda con cariño a Berta Grandes Pachanasi, su hija de 23 años, a quien no ve desde hace 3, cuando vino desde su natal Campanilla, en Juanjuy, para estudiar enfermería. Ahora, con las ilusiones truncas de ver a su hija convertida en una profesional, vela su cuerpo en el primer piso de su casa en Independencia, junto a familiares, amigos y compañeros de trabajo. Ella trabajaba, estudiaba, ya estaba en práctica para enfermería. Berta vivía en el segundo piso de este edificio, donde había alquilado un departamento. En el tercero, vivía su vecino Alfredo Oliveira Torres, a quien todos conocían como el Charapa. Alfredo era mototaxista y en su departamento del tercer piso nadie lo ve desde el último domingo, justo el día en que encontraron muerta a Berta. Este es el cuarto que hasta el día domingo ocupaba el que supuestamente agredió y asesinó a Berta. Ahora luce vacío y sus cosas están tiradas sobre la cama. Ese domingo el Charapa escuchó la conversación de Berta con unas amigas sobre el dinero de una junta que acababa de recibir. Habría esperado la noche para bajar al departamento de la joven y robarle el dinero. Desde el pequeño cuarto de Alfredo hasta el departamento de Berta, que queda abajo en el segundo piso, no hay acceso porque esta puerta siempre está sellada, así que la policía presume que Alfredo haya aprovechado este pequeño espacio para bajar por las escaleras y llegar hasta el departamento de su víctima. Ante la resistencia de Berta, el Charapa la habría ahorcado con un cable eléctrico. La policía continúa buscando a Alfredo Oliveira, quien salió del penal de Lurigancho hace medio año. Estuvo preso desde el año 2004 porque, estando borracho, asesinó a un vecino durante una pelea. Mientras tanto, el cuerpo de Berta fue trasladado al aeropuerto para enterrarla en Campanilla, bajo la tierra donde nació. A casi 40 días de su desaparición se abre una luz de esperanza en la búsqueda de Ciro Castillo Rojo. Los rescatistas buscan a una mujer que lo tendría alojado en una lejana comunidad ubicada entre Cusco y Arequipa. Bueno, para mí se abre una nueva esperanza de que mi hijo esté vivo. Apenas descansa unas horas a la espera de la llamada que la vuelva a hacer sonreír. Surge entonces nuevamente la ilusión para la familia Castillo Rojo. Alimentan sus esperanzas de encontrar a Ciro tras conocerse que una pobladora lo albergaría en Sucuitambo, un pueblo ubicado a 6 horas del Colca, en el límite entre Cusco y Arequipa. Bueno, si hay alguien que se ha comunicado con esta señora que dice que tiene a mi hijo,
que por favor se acerque al puesto de policial, o si no donde el alcalde de Sucuitambo o de Espinar. Nos comunicamos vía telefónica con un poblador de Espinar que confirmaría esta versión. Que ha llegado maltrecho, herido, así, la señora le ha dado hospedaje, así no ha estado ahí, y que bueno, después así ahí lo ha tenido, porque no decía nomás llamarse Ciro, pero más allá no sabían. Es en Sucuitambo, el lugar donde ha aparecido. Sin embargo, el director de la 11ª Región Policial desmintió esta versión. Fue un personal policial allá y el comisario responsable inmediatamente peinó la zona con personal experto y no se han encontrado nada. Pese a ello, un tío de Ciro llegó a Sucuitambo, pero tendrá que esperar hasta el sábado. Al parecer, la supuesta señora viviría en un anexo del lugar. Hay que esperar a que, por lo general, hay una feria, que son los sábados. Es una feria que casi siempre todas las personas que están alrededor bajan. Hasta la vivienda de la familia de Ciro llegó José Castañeda, un rescatista que participó en la búsqueda de Ciro. Asegura que la temperatura de casi 5 grados bajo cero de la zona hace difícil permanecer en el lugar. El terreno es muy agreste y muy expuesto, ¿no? Desde donde se trabaja hacia el fondo del cañón debe haber entre 800 y 400 metros. La familia aún confía en la enamorada de Ciro Castillo, pese a los cuestionamientos que se hacen. Confían además en ubicar a la pobladora que los lleve finalmente al paradero de Ciro, quien lleva casi 40 días desaparecido. Mientras tanto, 10 guías de alta montaña de Arequipa partirán a más tardar el lunes a caseríos ubicados a varios kilómetros de Chivay. Otros continuarán la búsqueda en el mismo Valle del Colca. Se difundieron las imágenes del violento asalto que sufrió una pareja de turistas australianos en una agencia bancaria. La policía capturó además a otro integrante de la banda conocida como Los Malditos de Zarumilla, que también participó en el atraco. En las imágenes se aprecia a dos sujetos ingresando al cajero de un banco. Se trata del ciudadano australiano Angus Davis Sharper, junto a Faustino Enríquez Aparicio, quien obliga al extranjero a sacar dinero de su tarjeta de crédito. Como se recuerda, Aparicio, hoy encarcelado, se hizo pasar por taxista para asaltar a Angus Sharper y su novia Elizabeth Littlewood, cuando se dirigían al aeropuerto. Lo desvió hasta una zona oscura. Ahí dos sujetos subieron al vehículo, los encañonaron con un arma y obligaron a Sharper a sacar plata de cajero. Es ahí cuando Aparicio lo obliga a sacar $1.200 en 7 partes. En las imágenes se aprecia cómo el sujeto mantenía comunicación vía celular con sus cómplices, a quienes les informaba de todos los movimientos del extranjero. De regreso al auto, obligaron a Elizabeth a practicarle sexo oral y luego intentaron ultrajarla. Ante la negativa le dispararon en el pecho, condujeron por San Martín de Porres y los abandonaron cerca del Hospital Cayetano Heredia. A más de un mes del crimen, recién se hace público el video de las cámaras de seguridad. Además, la policía capturó a otro integrante de la banda Los Malditos de Zarumilla. Se trata de Alejandro Jasa Salívar, quien habría manejado este vehículo con el que llegaron al punto de encuentro y que abandonaron luego de subir al taxi de los australianos. En el vehículo se halló una mochila con varias especies, entre ellas 4 balas y una Biblia. Jasa Salívar se encuentra en la Dirincri y será trasladado en las próximas horas a la fiscalía. Según la última encuesta de Datum, la candidata presidencial Keiko Fujimori se consolida en el primer lugar de las preferencias electorales. En el sondeo, la lideresa de Fuerza 2011 ya le sacó una ventaja de casi 3 puntos porcentuales a su rival Ollanta Humala. La distancia se amplía y Keiko Fujimori se consolida. Según la última encuesta de Datum, la lideresa de Fuerza 2011 se ubica casi 3 puntos por encima de su contendor Ollanta Humala. Keiko Fujimori obtiene un 40.6% en las preferencias electorales, mientras que Ollanta Humala alcanza un 37.9%, y aunque nada aún está definido, cualquier error será determinante. Ahí lo importante ahora mismo en este equilibrio es va a ganar quien no meta la pata, es decir, que no cometa errores. Hace una semana Ollanta Humala gozaba del 40% de respaldo popular y Keiko Fujimori un 39.1%. El sondeo confirma la bajada del líder nacionalista y la subida de la líder de Fuerza 2011. Quizás lo más revelador de la encuesta es que Ollanta Humala habría perdido la sensación de ganador que tenía frente a la ciudadanía. En abril pasado el 52% creía que Humala sería el próximo presidente, ahora solo un 41.9% piensa lo mismo. En la misma oportunidad, solo un 33.9% veía como ganadora a Keiko Fujimori, ahora lo hace un 41.5%.
Los indecisos alcanzan un 13.5% y los que votarán en blanco viciado un 8%. ¿Pero qué habría producido la baja de Ollanta Humala? Lo que más nos ha perjudicado es lo de Chávez. O sea, cuando le decimos si va a representar a Lula da Silva a Brasil, solo el 10% piensa que representaría esta opción. Entonces también la gente cree que sí que ha recibido plata la esposa Nadine Heredia. El mismo sondeo expresado en forma de votos válidos da como ganadora a Keiko Fujimori con 51.7% frente a un 48.3% que alcanzaría Ollanta Humala. Bueno, y con disposición al diálogo se mostró la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien aseguró que buscará reunirse con el flamante fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. La lideresa de Fuerza 2011 mantuvo reuniones con diferentes organizaciones de base junto a su asesor para temas económicos, Hernando de Soto. Le deseo muchos éxitos en su gestión, y al igual como me he reunido con el presidente de la Corte Suprema, el juez San Martín, más adelante haré lo mismo con el fiscal de la Nación. Voy a ser muy respetuosa de la independencia de poderes. De esta manera, la candidata presidencial Keiko Fujimori saludaba la nueva responsabilidad que asumía el hombre que acusó a su padre. La lideresa de Fuerza 2011 se reunió esta mañana con los representantes de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Unidos del Perú. Los conflictos sociales que se generan fue uno de los temas. Hernando de Soto fue quien explicó cómo en un posible gobierno de Fuerza 2011 se enfrentarán problemas como el bloqueo de carreteras por los algodoneros. De aquí en adelante, eso se va a considerar como una reforma de la democracia, en el sentido de agregarle los instrumentos que necesita para aquellos que no tienen voz y que lo único que pueden hacer por el momento es enfrentarse con tomar carreteras, con tomar ríos, lo cual es absolutamente innecesario si estuvieran otras avenidas de diálogo con el Estado. Esas son las mesas que en su primera parte de su propuesta reciente, la candidata Fujimori ha dicho que iba a abrir esos tubos de comunicación con esa población que no tiene hasta ahora cómo expresarse para resolver puntos que por ley ya son fáciles de definir. Según una nueva encuesta, Keiko Fujimori está ahora a 3 puntos de ventaja de Ollanta Humala, que se quedó en el segundo lugar. Recibimos estos resultados con satisfacción, por supuesto. Resaltamos que nuestra tendencia poco a poco es al alza. Agradecemos la confianza y el respaldo de muchos independientes que no votaron por nosotros en la primera vuelta, pero que de acuerdo a las propuestas de nuestro plan de gobierno, de otorgar seguridad y oportunidades para todos, pues están volcando su confianza en nosotros. Keiko Fujimori terminó con sus actividades de hoy, acudiendo como invitada a la presentación de un libro sobre el vóley peruano, elaborado por la Federación de este deporte. Ollanta Humala no pierde el optimismo a pesar de que una última encuesta no le favorece. El candidato presidencial de Gana Perú se mostró confiado en ganar en la segunda vuelta. También condenó los últimos actos de intimidación contra algunos periodistas. Que la encuesta de Datum le sea desfavorable no es algo que al parecer preocupe a Ollanta Humala, para quien de aquí al 5 de junio aún hay, dice, mucho pan que rebanar, por lo que está seguro que la victoria será finalmente para el Partido Nacionalista. Que así como ganamos en la primera vuelta, vamos a vencer en la segunda vuelta, porque la esperanza siempre va a ser más fuerte que el miedo. Para el líder de Gana Perú, quien visitó el cuartel general del Ejército, donde se lleva a cabo el tercer Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales, actos de intimidación o amenazas a la libertad de expresión son cosas que se deben, señala, condenar y repudiar, vengan de donde vengan. Nos solidarizamos también con los medios de comunicación, con los periodistas que a veces son agredidos por pensar diferente, con los periódicos que a veces son amenazados con coronas mortuarias, que en un gobierno nacionalista no veremos a la prensa humillada, extorsionada a través del poder político y del poder. Llega a hacer creer que Venezuela financió su campaña presidencial en el 2006.
Y a nosotros nos huele esto a hacer un refrito, porque sabemos que hay una élite corrupta que no quiere cambiar el país, que no quiere que cambie el país, y se asocia con el proyecto que está compitiendo con nosotros para impedir el cambio. Propuestas afinadas buscando que sean factibles las promesas de campaña nacionalistas son cosas que afirma Humala Tarso. Contendrá el nuevo compromiso que prepara y que próximamente presentará Gana Perú. Porque no es que estemos nosotros, como calumniosamente se ha dicho, de que estamos cambiando de camiseta, no, lo que estamos es ampliando la convocatoria para concertar con más fuerzas sociales, laborales y políticas para garantizar justamente los ejes de la campaña nacionalista, hacer que el crecimiento económico no se quede en una minoría y más bien que llegue a todo el pueblo peruano. En horas de la noche, el líder de Gana Perú recibió el respaldo por parte de la Asociación de Caninitas del Perú. Gana Perú es cuestionado por realizar constantes cambios a su plan de gobierno. Este viernes Ollanta Humala hará público un nuevo documento con ideas y propuestas mejoradas, pero que dejarían sentir una improvisación en su afán por conseguir más votos. Versiones encontradas que generan confusión. Vamos por partes. Daniela Bugatás, vocero de Gana Perú, expresó que el plan de gobierno original, aquel presentado al Jurado Nacional de Elecciones, dejaba de tener vigencia, desautorizando incluso al jefe del plan de gobierno de Ollanta Humala. El plan se deja de lado. Se deja de lado momentáneamente, estamos trabajando con el compromiso, momentáneamente. Compromiso con el peruano. Compromiso con el Perú, y se está abriendo las puertas a la concertación y esperemos que salga en las próximas 48 horas entre todos un documento que contenga las políticas de Estado que se van a llevar adelante. En panorama, Curburneo, que fuera jefe del plan económico de Alejandro Toledo y ahora en la otra orilla con Gana Perú, en la segunda vuelta, afirmaba lo mismo. El documento sobre el cual se está trabajando el equipo técnico, que es compromiso con el pueblo peruano, siendo este último documento lo que va a marcar una suerte de la hoja de ruta. Este documento, al igual que el primer plan, tiene un eje fundamental, e inclusive yo diría al igual que el plan de Perú posible en su momento. Sin embargo, el propio Humala aseguró que el plan nacionalista no será descartado. Primero sería una falta de respeto a los que votaron por ti, ¿no? Es una forma muy autoritaria y nada democrática de decir, bueno, como tú no quieres, lo voto al tacho. Me parece una irreverencia, una falta de respeto. Cuando entran los técnicos de Toledo, algunos técnicos toledistas, entonces dicen que van a elaborar un nuevo programa. Sale Ollanta a decir que no, que va a continuar, que solo son precisiones. Y ahora hace unos días, Bugatás dice que sí, que el programa de gobierno inicial está enterrado, entonces ya no se sabe finalmente a quién creerle y qué creerle. Y en función del acuerdo nacional estamos poniendo en blanco y negro las políticas que deberían adecuarse según estos compromisos. Este viernes Gana Perú hará público un nuevo documento con enmiendas al plan de gobierno original, que se convertirá en la tercera versión del plan de gobierno en segunda vuelta. Otro tema abarca el acuerdo nacional. Ollanta Humala ya lo firmó, aunque su jefe del plan de gobierno se mostró en desacuerdo. Hace un tiempo, el propio Félix Jiménez, que es el jefe del plan de Ollanta Humala, le escribió a Max Hernández del Acuerdo Nacional diciéndole que tenía 17 razones por las cuales Gana Perú no podía firmar el pacto, el Acuerdo Nacional. Y sin embargo, ahora después Félix Jiménez no ha dicho nada y han firmado el pacto. Entonces, todas estas contradicciones, a mi juicio, lo que hacen ver es que ya no saben qué hacer para ganar votos. Félix es un técnico de Gana, además él tiene mucha experiencia en el tema, ha suscrito una carta, pero la carta nosotros hemos analizado la propuesta que necesita el país. Necesitamos una propuesta de consenso, sí, entonces nosotros estamos en ese camino. El plan de gobierno de Gana Perú plantea crear un órgano independiente de acción de control a los magistrados. Humala Tarso se reunió con el presidente del Poder Judicial y declaró luego que el doctor César San Martín apoya la idea. Sin embargo, de ninguna manera, lo que yo estoy es a favor de mantener la independencia, mantener la autonomía y sobre todo, eso sí,
mantener un principio claro de lealtad constitucional y de colaboración entre los poderes. Por eso es que me reúno con todos. No es una supuesta contradicción, porque sale el presidente del Poder Judicial y dice: señor Humala no ha dicho lo correcto, yo no le he indicado que voy a apoyar su proyecto de control de los magistrados. Eso no es una supuesta contradicción, es un hecho que el mismo presidente del Poder Judicial lo señala. No estamos apostando por el tema de control de los magistrados. Desde la tienda de Gana Perú se acusa a la prensa generalmente de crear contradicciones que no se admiten que existen. Van a terminar aceptando cualquier cosa que se presente de ahora en adelante, porque su objetivo es uno solo, el poder. Y llegamos al poder, dirán cualquier otra cosa y asumirán su primer plan o su segundo plan. Creo que ese es el riesgo mayor, ¿no? O sea, el no dar señales claras de qué cosa es lo que están pensando. El problema está en qué cosa van a hacer a partir del 28 de julio si es que ganaran. Y mi impresión es que van a aplicar el plan original de Ollanta Humala. Claro, y el problema es que el plan original era demasiado preciso, abarcaba demasiados temas, hacía demasiadas especificaciones, tenía que ser más amplio, tenía que tener más margen, y no debió ser tan agresivo, tan aferrado a estas ideas nacionalistas, de estatizar, ¿no? y de generar impuestos que ahora pues están contradiciendo para tratar de acomodarse a la segunda vuelta. Más documentos hallados al fallecido líder guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, comprometen al candidato Ollanta Humala. Esta vez lo vinculan con Patria Roja y el Partido Comunista Peruano. La investigación del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos con sede en Londres, que durante 3 años estudió los archivos secretos del otrora número 2 de las FARC, revelan que el camarada Raúl recibió el 13 de octubre del 2007 importante información sobre los supuestos vínculos de Ollanta Humala con Patria Roja y el Partido Comunista. El documento, donde se analiza el proyecto regional que la guerrilla colombiana desarrolla con Venezuela, dice: en los últimos días el ex candidato Humala ha hecho la propuesta de una asamblea constituyente. Esta iniciativa ha recibido amplio apoyo del Partido Comunista Peruano, que adelanta conversaciones con Humala y procura un mayor acercamiento al partido Patria Roja de tendencia maoísta. Para Jorge Serrano, analista en temas de seguridad e inteligencia, este mail confirma la existencia de un proyecto geopolítico neomarxista liderado por la inteligencia cubana que busca que países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y ahora el Perú, formen parte del llamado nacionalismo del siglo XXI. Para el experto se confirma además que el guerrillero Raúl Reyes guardaba celosamente archivos sobre la evolución de los nexos de las FARC con líderes políticos afines a su ideología, así como con organizaciones sociales y subversivas con las cuales la guerrilla no perdió contacto. Ellos hacen apreciaciones de inteligencia también, políticas de los países para determinar las vulnerabilidades de aquellos países y dónde pueden ellos penetrar de manera más contundente, adhiriendo a su causa a líderes políticos y a movimientos radicales que sean afines a su causa. Serrano asegura que en los próximos días saldrán a la luz más documentos que comprobarían que estas agrupaciones siguen en contacto, alerta a la evolución política del Perú. Bueno, y no le hace caso a los amedrentamientos. Esta mañana el maestro César Lévano, director del diario La Primera, habló en exclusiva con Beto Ortiz en Buenos Días Perú. Rompió su silencio y lo hizo en exclusiva para Buenos Días Perú. El experimentado periodista y director del diario La Primera, César Lévano, se pronunció respecto al bochornoso hecho en el que se vio involucrado el día de ayer, cuando al mediodía un desconocido bajó de un taxi y dejó 2 coronas funerarias en la puerta del local de su redacción en Miraflores. En ellas figuraban los nombres del presidente del directorio y el suyo, con un letrero en el que se leían las siglas QEPD, que en paz descanse. Se sospecha de la mafia fujimontesinista y, como lo he escrito yo en mi columna, esta acción tiene el sello de fábrica de esa mafia. El grupo Colina amenazaba de esa manera, ¿no es cierto?, con aparatos florales funerarios a Ariel Canseco,
a organizaciones de derechos humanos y en algún caso puso su marca de fábrica, la familia Colina, en esa amenaza. Según dijo, no se deja sorprender por lo sucedido, pues durante la época del terrorismo fue amenazado de muerte en 2 oportunidades por Sendero Luminoso. Ahora, él atribuye este ofensivo acto a un intento de amedrentamiento a su labor periodística. Usando un argumento, Marta Chávez, ¿no se habrá usted autoenviado estas coronas funerarias? Sí, no tengo el deseo de presentarme como cadáver, ¿no? Todavía no. No, todavía no. Respecto a lo de Mark Twain, la noticia de mi muerte es ligeramente exagerada. Un poco sensacionalista. Quienes se vieron también aludidos en este vergonzoso suceso fueron el Instituto Prensa y Sociedad y el Consejo de la Prensa Peruana, quienes en su momento deslindaron su responsabilidad. Muy bien, es momento de la primera pausa en el programa y al regresar, mujer defiende a esposo, recibe 3 tiros y se salva de milagro. Y también Gladys Echaíz defiende informes del Castillo. Esto y más al volver. Indemnización de 500.000 soles. 10 meses después de haber desfigurado a su conviviente con agua hirviendo, simplemente porque llegó tarde a la casa, el juez penal de turno sentenció al desquiciado sujeto que en todo momento miraba a su víctima, le guiñaba el ojo y contento sonreía. A 8 años de pena privativa de la libertad efectiva y fija en la suma de 50.000 nuevos soles el monto que por su efecto de reparación civil deberá 1 año de prisión a favor de la gravedad. Julio César Sali y Rosas señaló estar conforme y suelto de huesos, dijo: Sí, claro que sí. Ya sabe que la persona no abusa a esa persona. ¿Pero está formada? ¿Ya está agua hirviendo? La persona para engañar y traiciona toda. En tanto, gruesas lágrimas rodaban por las mejillas de la infortunada Elizabeth Alanya. Su romance empezó hace menos de 1 año, lleno de momentos felices, convertidos luego en un infierno por los celos enfermizos. Lo amaba, lo quería. ¿Cómo va a amar de esta forma? O sea, ama la agresión. Es así, pero ya se terminó. Bueno, ojalá que cumpla, ¿no?, los años que se está poniendo en la prisión. Es lo que se merece. Elizabeth ha quedado con graves secuelas en el hombro y brazos izquierdos, donde se han desarrollado los llamados tejidos queloides, que suelen sangrar continuamente. Mi salud nadie me la devuelve. Nunca me la van a devolver. La salud lo tengo mal. Voy a seguir adelante. A través de su abogado, apelaron la sentencia, pero en la parte de la indemnización solicitan no menos de 500.000 soles por todos los daños causados. Sin embargo, el sentenciado puede salir mucho antes de lo pensado. Una pena de 8 años puede, al tercio de la pena, puede solicitarse una semilibertad. Y con el 2x1, este podría convertirse en una pena de 2 años y medio efectivos. Por consiguiente, si la reparación civil no es cumplida, el pago, entonces el procesado no podría salir de la cárcel hasta no cumplir con el pago de la reparación civil. La única esperanza legal es que si suben la indemnización a 500.000 soles, no podrá salir libre hasta que pague el último sol. Y en otros temas, la saliente fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, defendió su informe respecto a la investigación que se le sigue al congresista Jorge del Castillo. Echaíz aclaró que solo el Congreso tiene la potestad de levantar el secreto bancario al legislador aprista. Y la Fiscalía, de acuerdo a la ley 27.333, tiene la facultad de pedir el levantamiento del secreto bancario por cuenta propia, o externo, por cuenta propia y sin autorización judicial. Esta afirmación de Jorge del Castillo, hecha luego de que la Fiscalía de la Nación le pida al Congreso resuelva levantar su secreto bancario en el exterior, fue desmentida por la saliente titular del Ministerio Público, Gladys Echaíz. En las leyes anticorrupción existe una excepción legal a favor del Congreso. Los congresistas de la República gozan del beneficio de que no se les puede levantar el secreto bancario por ninguna autoridad ni institución
solo por el Congreso. A Jorge del Castillo se le investiga por supuestamente impulsar en el 2008 un proyecto de ley a favor de la petrolera Monterrico y luego intercambiar su departamento en Surco por el del presidente de dicha empresa, Julio Vera Gutiérrez, ubicado en la exclusiva zona del Golfo de San Isidro. En ese sentido, Echaíz mencionó que nunca recibió documento sustentatorio de dicha transacción por $180,000. Nos queda una duda por aclarar porque ese precontrato, contrato previo, documento escrito de promesa de venta, no lo sé, no lo hemos tenido en la mano. Sin embargo, el congresista lo desmintió horas después. Porque yo en su propia mano le he entregado la constancia del Banco Continental en la que aparece tanto el ingreso como el estorno, ¿no? La ex fiscal de la Nación reiteró que mientras estuvo en sus manos la investigación de este caso, jamás actuó por presiones políticas. Aquí no hay maldad, aquí no hay direccionamiento, aquí no hay nada, porque si lo hubiera habido, hubiéramos tomado una decisión de otra naturaleza. El magistrado que llevó la acusación contra el expresidente Alberto Fujimori se convirtió en el nuevo fiscal de la Nación. Tras jurar el cargo, José Peláez Bardales expresó su deseo de que el próximo gobierno respete el Estado de Derecho. En una ceremonia presidida por el jefe de Estado, el doctor José Peláez Bardales juró como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2011-2014, en reemplazo de la magistrada Gladys Echaíz. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Durante su discurso, el flamante titular del Ministerio Público, quien también fue el fiscal titular del juicio al expresidente Alberto Fujimori, expresó su deseo de que el próximo gobierno sea respetuoso de los derechos y la institucionalidad del país. A ellos, la mejor de las suertes y que el Ser Supremo ilumine la gestión del ganador o ganadora por el camino del respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la persona humana. Asimismo, el respeto por las instituciones democráticas y por ende del Estado constitucional de derecho. Asimismo, manifestó su preocupación por la actual coyuntura electoral con miras a la segunda vuelta. No deja de preocupar a las instituciones y, por cierto, a toda la ciudadanía el momento electoral actual que vive la patria. Estamos ante una segunda vuelta de un proceso electoral que ha colocado a dos candidatos en la antesala de la presidencia de la República. En ese sentido, el presidente Alan García destacó la función del Ministerio Público, cuya labor, aseguró, garantizará la democracia. Instituciones como el Ministerio Público que se ve aquí, fortalecido y relanzado, son las que van a garantizar que nuestra patria no se detenga. En noticias internacionales, miles de habitantes de Lorca pasan otra noche fuera de sus casas que han quedado inhabitables y ante el temor de nuevos sismos. De los dos temblores de ayer, el de 5 grados dañó al 80% de las casas de la localidad española. Son los damnificados de la localidad murciana de Lorca. Miles de ellos, aún presas del miedo, pasaron la noche en carpas tras los sismos que ayer sacudieron su ciudad. Mucho miedo, hemos sentido así temblores pequeños que temblaba y hemos tenido mucho miedo y mucho frío, eso sí, porque las mantas han llegado a las 4 de la mañana. Por la mañana el día mostró a la ciudad en escombros. Los rescatistas marcaban con spray las casas que pueden o no ser habitadas. Se calcula que unas 20.000 viviendas están seriamente dañadas. Yo no puedo entrar a mi casa. Entonces yo he entrado, me he lavado como los gatos y me he salido a la calle y mi marido igual. Todos los muertos fueron causados por el segundo de los sismos, de 5,2 grados en escala de Richter, lo mismo que los derrumbes y destrozos en edificios, vehículos, calles y carreteras, ya que el primero, de 4,4 grados, solo generó alarma en la población. Algunos expertos aseguran, sin embargo, que un terremoto de esa magnitud no tiene la intensidad suficiente para producir ese tipo de colapso, por lo que los daños producidos se deberían a deterioros previos en las edificaciones. El gobierno español aseguró que ayudará en lo posible a los cerca de 10.000 damnificados. Hasta el momento solo 76 serían compatriotas nuestros, según el consulado peruano en Valencia. Hoy hubo un minuto de silencio que se sintió en todo el país, mientras la ayuda internacional empezaba a llegar de a pocos.
Vamos a la publicidad, pero antes les contamos lo que viene a continuación. Tras un operativo policial en Aucayacu se desata una balacera. Además, mujer que defiende a esposo recibe 3 tiros, pero se salva. Agentes antidrogas enfrentaron a narcotraficantes en medio de una infernal balacera en el Valle del Monzón. Tras los enfrentamientos, 2 laboratorios de pasta básica de cocaína fueron destruidos. Reaño. Nicky, cobra. En un exitoso operativo contra el tráfico ilícito de droga, la Policía Nacional de Tingo María logró neutralizar la producción de aproximadamente 120 kilos de pasta básica de cocaína. En la intervención se destruyó 2 laboratorios gigantes de procesamiento de la droga y de abundante cantidad de insumos químicos, así como 250 kilos de hoja de coca lista para su transformación. ¡Que cobra! La operación policial se desarrolló en medio de una feroz balacera desatada por los traficantes que custodiaban el lugar y que duró aproximadamente 15 minutos. La acción fue desarrollada por los experimentados agentes de la ex Unidad Móvil de Patrullaje Rural a inmediaciones del sector D de Santa Marta, ubicado al noroeste de Tingo María, en el mismo corazón del llamado Bolsón Cuchara. Allí los agentes ubicaron los laboratorios de droga, mientras que los traficantes encargados de su cuidado se desplazaron velozmente para iniciar el enfrentamiento armado, tratando de impedir la destrucción de las instalaciones clandestinas. Luego los agentes se dirigieron hacia el poblado de Santa Marta, en donde hallaron pintas terroristas en las paredes de la institución educativa del lugar, las que fueron borradas de inmediato. Una pareja de esposos vivió momentos de terror cuando sujetos armados intentaron robar su vehículo en una calle de La Victoria. Los delincuentes dispararon a matar, pero ambos lograron sobrevivir gracias a los vidrios reforzados de su auto. A los dos nos han podido matar, porque como le digo, mi esposa comete el error de sacar el arma, porque yo ya me iba a bajar. Entonces mi esposa agarra y le dice, saca el arma y lo apunta al que está viniendo por este lado. Ya el pata dispara, uno de ellos dispara a mi esposa. Godofredo Pajuelo aún no lo puede creer. De no ser por un milagro y el refuerzo que le puso a los vidrios laterales de su automóvil, hoy estaría lamentando el cobarde asesinato de su esposa. Por eso, ha llegado sin fuerza, entonces como que ha quemado nomás ahí, ha hecho un hueco y la bala, ella ha sentido que el plomo ha caído. Suerte, definitivamente, y me han protegido las láminas, pues. Solo unas horas antes, 3 delincuentes intentaron llevarse su auto cuando visitaba a un abogado en la cuadra 3 de Max González en La Victoria. Ahí agarré el arma de mi esposo y y yo y el ratero nos apuntamos los dos. Pero yo no sé disparar y estaba con seguro solamente, pero el señor me disparó 3 balazos. Lo ocurrido a esta pareja, propietaria de este taller automotriz de Surquillo, es solo una pequeña muestra del accionar de estas bandas. Solo el año pasado se llevaron de las calles 6.200 automóviles y se recuperaron 4.600. 1.600 desaparecieron para siempre. Este año ya pasan de los 2.000 vehículos robados y se ha recuperado solo la tercera parte. El auto Yaris de los Pajuelo Aparicio solo iba a ser una cifra más en el accionar de las más de medio centenar de bandas que asolan todo el país. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes le damos pase a Omar Ruiz de Somo Curcio con el adelanto de la información deportiva. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás, Augusto, Carla? No le ganó, pero por lo menos se empató. Por primera vez sumó un puntito de Ayacucho el equipo de Universitario de Deportes y sigue causando furor la visita de Roberto Baggio a nuestro país. Esta vez un hincha no aguantó, se le avalanchó y le dio un beso en la mejilla. Ampliamos tras la pausa.
Por primera vez la U sumó un punto en Ayacucho. Si no lo puedes ganar, por lo menos empátalo. Pensó la gente crema. La expulsión del colombiano Humberto Osorio. Segunda amarilla. 60 minutos con 10 el equipo de Universitario. Se la pierde el chileno Cristian Álvarez. Tras centro de Andy por la palomita de La Paz. La saca de Avilán Pano de la cancha. Increíble. Ángelo Cruzado solito. A medio metro del arco. La bota afuera. Se la perdió el Intigas. Ahora, jugada mal anulada. Gol legítimo de Andy Polo. Ahí está clarito. Pase para el juvenil delantero de la U. Está habilitadísimo. Es un gol legítimo. Sin embargo, se lo anulan al equipo de Universitario. Acá se la pierde Álvarez. También Fano. Tras centro de Piero Alba. Héroe de la victoria del equipo merengue. El que gana y gana en la última fecha es la San Martín. Venció al Tuyana de visita a los 18. Joel Sánchez, el Tuy mágico, tras pase de Aldo Corso. Luego, en 2:45, el Germán Alemano, el Avatar, ganó la San Martín y salió del fondo de la tabla. Me parece que mal expulsado Cueva, exageran. Roja para afuera, incluso directo. Y el descuento es de Israel Can. La San Martín comenzó a levantarse. Y Sergio Marcarián confirmó que Claudio Pizarro no viene a la selección. Tranquilos, para la Copa Quirín, a la Copa América sí vendrá. Una nueva lesión alejará a Claudio Pizarro de la selección con miras a la Copa Quirín. El técnico Sergio Marcarián conversó con Pizarro. Afortunadamente, la lesión muscular es leve. Claudio está lesionado, tiene una pequeña lesión muscular, gracias a Dios yo pude, después de Claudio ser el primero en enterarnos. A pesar de que la posición del Werder Bremen es que Claudio Pizarro no asista a la Copa América, Marcarián lo tiene fijo para el torneo máximo de nuestro continente. Claudio va a ser citado, aunque reconocemos la pretensión de cada club, no solo del club de Claudio, y la preocupación que tienen, nos tienen desconfianza. Los clubes tienen que comprender que también tenemos derecho como federaciones a hacer uso del derecho que nos da la FIFA. El llamado de Roberto Merino para la Copa Quirín estaría muy cerca de concretarse. Lo ha hecho bastante bien, ha merecido, ha llamado nuestra atención. Estamos considerando la posibilidad, así como en el caso de muchos jugadores que están bien. No viene Pizarro, lamentablemente está lesionado. Roberto Bayo sigue causando furor en su visita a nuestro país. Esta vez un hincha no aguantó más. Era un varoncito, pero estaba emocionado. Lo miró y ¡mua! Le robó un beso en la mejilla al divino Bayo. Así son los fanáticos. Eso despierta el codino Roberto Bayo. ¿Qué te pareció, Carlita? Muy bien, bueno, está sorprendido, de verdad. Es una costumbre en Italia dar este besito en la mejilla. Era peruano, pero es una demostración de afecto y de admiración. Lo que nada de tiene en casa. Así es. Hasta aquí la información deportiva. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa por la llegada de Keiko Fujimori. Aldo Miyashiro, ¿cómo estás? Carla, Augusto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. A la expectativa de la anunciada entrevista que le vas a hacer a Keiko Fujimori. Muy bien, ahí llega Keiko Fujimori al estudio, vamos a conversar con ella, las encuestas en este momento la respaldan, y como le hemos dicho, y ha sido creo que muy democrática Keiko, vamos a conversar de todos los temas, incluso de aquellos que no le gustan mucho. ¿A quién has puesto de embajador, de canciller de Panamericana en la puerta para recibir a la candidata presidencial? A Pablo Villanueva Melcochita. Muy bien. Está ahí como chambelán de Keiko y tiene que está listo para recibir a Keiko y traerla hasta el estudio. Está como un guairuro, mi tío. Eso es una cábala, entonces. Es una cábala, ¿no? Ya vino Magali el lunes, ahora viene Keiko. Llegó Fujimori en vivo acá. Bueno, Aldo, ¿te dejamos? Perfecto, un abrazo, Augusto, Carla, que le vaya muy bien. Buenas noches.